Lleve eso para mi esposa. Es ella quien manda aquí. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi hijo Tadeo cuando el repartidor tocó el timbre de mi casa esa mañana de martes. No me estaba preguntando. No me estaba consultando. Me estaba ignorando por completo, como si yo no existiera, como si no fuera yo quien había pagado cada centavo de ese refrigerador nuevo que los dos hombres cargaban envuelto en plástico protector. Yo estaba parada ahí mismo, a menos de 3 metros de distancia, con mi delantal todavía puesto y las manos húmedas de haber estado lavando los platos del desayuno. Pero para Tadeo, era como si fuera invisible. Como si no importara que esa casa fuera mía, que ese dinero fuera mío, que cada cosa que ellos tocaban, usaban y movían de lugar fuera mía. El repartidor más joven me miró confundido, como esperando que yo dijera algo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Antonella apareció desde la sala, caminando con esos tacones altos que repiqueteaban contra el piso de cerámica que yo había instalado hace 10 años. Mi nuera. 29 años. Cabello largo y oscuro. Siempre vestida como si fuera una fiesta aunque solo estuviera en casa. Tenía los brazos cruzados y esa sonrisa pequeña en los labios. Esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. La sonrisa de alguien que está obteniendo exactamente lo que quiere. Para allá, para el cuarto principal, repitió Tadeo, señalando hacia la habitación que había sido mi dormitorio matrimonial durante 30 años. Ahora era de ellos. Ellos dormían ahí. Ellos habían tomado mi espacio, mi privacidad, mi refugio. Miré a mi alrededor y sentí cómo se me apretaba el pecho. Mi sala ya no parecía mía. Los muebles estaban en lugares diferentes. El sofá que compré en las rebajas de Navidad hace 5 años estaba contra la pared opuesta. La mesa de centro que perteneció a mi madre estaba arrinconada junto a la ventana, cubierta con revistas de decoración que no eran mías. Había cojines nuevos con estampados brillantes que yo nunca habría elegido. Y en la pared, donde solía estar el retrato de mi boda, ahora había un espejo enorme con marco dorado. Antonella había estado cambiando todo. Durante semanas. Movía las cosas sin preguntarme. Comentaba en voz alta que los colores de mis paredes eran anticuados, que el beige era deprimente, que necesitaba tonos más vivos, más modernos. Decía que mi casa necesitaba vida, como si 37 años de mi vida aquí no significaran nada. Y Tadeo nunca la contradecía. Nunca me defendía. Solo asentía, como si cada palabra que saliera de la boca de Antonella fuera ley. Yo me quedaba callada. Tragaba mis palabras. Mordía mi lengua hasta que me dolía. Me decía a mí misma que era temporal, que pronto encontrarían su propio lugar, que las cosas mejorarían. Pero ahora, viendo cómo mi hijo ordenaba que mi refrigerador, comprado con mi dinero, con 8 meses de sacrificios y renuncias, fuera entregado a su esposa como si ella fuera la dueña de esta casa, algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso. Fue silencioso. Profundo. Definitivo. Sentí como mis labios se curvaban en una sonrisa. No era una sonrisa feliz. Era tranquila. Peligrosamente tranquila. La sonrisa de una mujer que ha soportado demasiado y que finalmente ha encontrado su límite. Caballeros, dije con voz suave pero firme. Los repartidores se detuvieron. Tadeo giró la cabeza, sorprendido. Antonella levantó una ceja, molesta por la interrupción. Ese refrigerador que ustedes están cargando fue comprado por mí, con mi dinero, para mi cocina. Mi voz no temblaba. Mis manos no temblaban. Por primera vez en 2 años, desde que Tadeo y Antonella habían llegado a quedarse unos días que se convirtieron en semanas y luego en meses y luego en una pesadilla sin fin, sentí que recuperaba algo que había perdido. Mi voz. Mi espacio. Mi dignidad. Tadeo abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. Un gesto simple, firme, que lo detuvo en seco. Había algo en mi mirada que él no había visto en mucho tiempo. Algo que le recordaba quién era yo antes de convertirme en esta versión silenciosa, invisible y resignada de mí misma. Antonella frunció el ceño. Sus tacones repiquetearon con impaciencia contra el piso. Inés, no seas ridícula, dijo con ese tono agudo que usaba cuando no obtenía lo que quería. Tadeo y yo ya decidimos que el refrigerador iría mejor en nuestro cuarto. Tenemos más espacio allá. Nuestro cuarto. Más espacio. Como si esta casa fuera suya. Como si cada rincón, cada decisión,
cada centavo gastado les perteneciera por derecho. Miré a mi hijo. Esperaba que dijera algo, que me defendiera, que recordara aunque fuera por un segundo que yo era su madre, que esta era mi casa, que ese refrigerador lo había pagado yo, no él, no ella, yo. Pero Tadeo solo bajó la mirada al suelo, incómodo, como un niño atrapado haciendo algo malo pero sin el valor para admitirlo. Y en ese momento, parada en medio de mi propia sala que ya no parecía mía, con mi hijo evitando mis ojos y mi nuera mirándome con desdén, supe algo que había estado negando durante demasiado tiempo. Había perdido el control de mi propia vida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Me acerqué a los repartidores con pasos lentos pero firmes. A mis 62 años, las rodillas me dolían un poco por las mañanas frías, pero en ese momento no sentí ningún dolor. Solo determinación. El refrigerador va en la cocina, dije señalando hacia donde siempre había estado el viejo. Ahí es donde pertenece. Ahí es donde yo lo quiero. Los dos hombres se miraron entre sí, confundidos. Uno miró a Tadeo. El otro me miró a mí. Tadeo dio un paso al frente. Mamá, ya te dijimos que... No me dijeron nada, lo interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella. Nadie me preguntó. Nadie me consultó. Ustedes decidieron por mí, sobre algo que yo compré, en mi casa, como si yo no tuviera voz ni voto. Antonella soltó una risa seca, sin humor. Ay, Inés, siempre tan dramática. Es solo un refrigerador. No tienes que hacer una escena. Es mi refrigerador, repetí mirándola directamente a los ojos. Comprado con mi dinero. En mi casa. Y va donde yo diga. El silencio que siguió fue pesado, tenso, cargado de algo que llevaba meses acumulándose. Tadeo me miraba como si no me reconociera. Antonella tenía los labios apretados en una línea delgada. Y yo, Inés Rodríguez, viuda, madre, dueña de esta casa y de cada centavo que había en ella, estaba parada frente a ellos con la espalda recta y la mirada firme. Los repartidores esperaban una decisión final. Y yo estaba a punto de darles una que cambiaría todo. Mi nombre es Inés Rodríguez. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace 11 años. Y esta casa, cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de piso que pisan mis pies descalzos por las mañanas, es mía. La compré junto a mi esposo hace 37 años. Él se llamaba Miguel. Miguel Rodríguez. Era electricista. Un hombre bueno, trabajador, de esos que se levantaban antes del amanecer y volvían cuando ya había oscurecido, con las manos callosas y la ropa manchada de grasa, pero siempre con una sonrisa para mí y para Tadeo. Murió de un infarto masivo mientras arreglaba el cableado de un edificio en el centro de la ciudad. Tenía 51 años. Tadeo tenía 24. Yo tenía 51. Y de repente, me quedé sola. Bueno, no completamente sola. Tenía a mi hijo. Pero Tadeo ya vivía por su cuenta en ese entonces. Tenía su departamento, su trabajo en una compañía de seguros, su vida. Vino al funeral. Estuvo conmigo durante los primeros días. Me ayudó con los papeles, con el banco, con todas esas cosas que uno tiene que hacer cuando alguien muere y el mundo sigue girando aunque tú sientas que debería detenerse. Luego se fue. Y yo me quedé aquí, en esta casa demasiado grande para una sola persona, llena de recuerdos y silencio. Pero no me rendí. Nunca lo hice. No era mi estilo. Seguí trabajando. Había sido secretaria en una escuela primaria durante 20 años. El sueldo no era mucho, pero era estable. Me alcanzaba para pagar las cuentas, para comer, para mantener la casa en buen estado. Aprendí a arreglar las cosas yo misma. Cambié llaves del lavabo. Pinté paredes. Reemplacé bombillas. Podé el jardín que Miguel siempre cuidaba con tanto amor. Me hice fuerte porque no tenía otra opción. Y nunca pedí ayuda a Tadeo. No porque no lo quisiera. Lo amaba. Es mi hijo. Pero no quería ser una carga. No quería que sintiera que tenía que cuidarme, que sacrificar su vida por la mía. Ya había criado a mi niño. Ya había hecho mi trabajo como madre. Ahora le tocaba a él vivir su propia vida. Tadeo venía a visitarme una vez al mes. A veces cada 2 meses. Siempre tenía excusas. Mucho trabajo. Mucho tráfico.
Mucho cansancio. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Los hijos crecen. Se alejan. Es natural. Es lo que debe pasar. Pero yo nunca dejé de ser su madre. Nunca dejé de preocuparme por él. Cuando llamaba para decirme que había perdido un trabajo, yo le ofrecía dinero. Cuando me contaba que estaba enfermo, le llevaba comida casera a su departamento. Cuando conoció a Antonella hace 3 años, la recibí en mi casa con los brazos abiertos, preparé una cena especial, le regalé un collar que había sido de mi madre. Quería que se sintiera parte de la familia. Quería que supiera que yo la aceptaba, que la quería como a una hija. Qué ingenua fui. Hace 2 años, Tadeo me llamó un jueves por la noche. Su voz sonaba tensa, preocupada. Me dijo que había perdido su trabajo en la compañía de seguros. Recortes de personal. Economía difícil. Las explicaciones de siempre. Me dijo que estaba buscando algo nuevo, pero que mientras tanto, le estaba costando pagar el alquiler de su departamento. Y luego vino la pregunta. La pregunta que cambió todo. Mamá, ¿Antonella y yo podríamos quedarnos contigo? Solo por unas semanas. Hasta que encuentre algo nuevo. Unas semanas. Eso fue lo que dijo. Unas semanas. Yo no lo pensé 2 veces. Era mi hijo. Estaba en problemas. Yo tenía espacio. Tenía 2 habitaciones vacías, además de la mía. ¿Cómo iba a decirle que no? Claro, mi amor. Vengan cuando quieran. Esta siempre será su casa. Llegaron un sábado por la mañana con 4 maletas grandes y cajas llenas de cosas. Antonella entró con una sonrisa, me dio un abrazo rápido, y de inmediato empezó a inspeccionar la casa como si fuera un agente de bienes raíces evaluando una propiedad. Comentó que el baño necesitaba renovación, que la cocina era muy pequeña, que las cortinas estaban pasadas de moda. Yo me reí. Pensé que estaba bromeando. Pensé que estaba nerviosa y hablaba demasiado por eso. Tadeo llevó sus cosas a la habitación que había sido suya cuando era niño. Yo había mantenido la cama, el escritorio, algunos de sus trofeos de la escuela. Pensé que le haría ilusión verlos. Pero lo primero que hizo Antonella fue decir que todo eso tenía que irse, que necesitaban espacio para su ropa, para sus cosas. Y Tadeo estuvo de acuerdo. Esa misma tarde, sacaron todos los recuerdos de la infancia de mi hijo y los pusieron en el garaje. Los trofeos. Las fotos. Los dibujos que había hecho en la primaria y que yo había guardado con tanto cariño. Todo fue reemplazado por la ropa de Antonella, sus zapatos, sus cremas, sus perfumes. Pero me dije a mí misma que no importaba. Eran cosas. Solo cosas. Lo importante era que mi hijo estaba aquí, que estaba seguro, que yo podía ayudarlo. Las primeras semanas fueron tolerables. Antonella se quejaba de todo. La ducha tenía poca presión. El colchón era muy duro. La casa era muy fría por las mañanas. Pero Tadeo buscaba trabajo, salía con su currículum, hacía llamadas. Yo cocinaba para ellos, lavaba su ropa, limpiaba sus espacios. Era lo mínimo que podía hacer. Luego las semanas se convirtieron en un mes. Luego en 2. Luego en 3. Y algo empezó a cambiar. Tadeo dejó de buscar trabajo con tanta intensidad. Se levantaba tarde. Pasaba horas frente a la televisión. Cuando yo le preguntaba cómo iba la búsqueda, me respondía con evasivas. Pronto. Mamá. Estoy esperando unas llamadas. El mercado está difícil. Antonella, por su parte, empezó a actuar como si esta fuera su casa. Movía los muebles sin preguntarme. Tiraba cosas que eran mías diciendo que estaban viejas o rotas. Invitaba a sus amigas sin avisarme. Usaba mi cocina, mis ollas, mis platos, y los dejaba sucios en el fregadero esperando que yo los lavara. Y yo lo hacía. Siempre lo hacía. Porque seguía creyendo que era temporal. Que pronto se irían. Que las cosas volverían a la normalidad. Pero pasaron 6 meses. Luego 9. Luego 1 año. Y ellos seguían aquí. Instalados. Cómodos. Como si yo fuera la invitada y ellos los dueños. Antonella empezó a hacer comentarios sobre mi ropa. Sobre mi forma de cocinar. Sobre cómo decoraba mi casa. Decía que todo estaba anticuado,
que necesitaba renovarme, que debería dejar que ella me ayudara a tener mejor gusto. Tadeo no decía nada. Solo miraba a otro lado. Como si no quisiera involucrarse. Como si no fuera su problema. Yo empecé a sentirme extraña en mi propia casa. Como si tuviera que pedir permiso para usar mi propia sala. Como si molestara cuando entraba a la cocina y ellos estaban ahí. Como si mi presencia fuera incómoda. Pero seguía callada. Seguía aguantando. Porque era mi hijo. Porque amaba a mi hijo. Porque una madre siempre perdona, siempre entiende, siempre espera que las cosas mejoren. Hace 6 meses, Antonella anunció que quería redecorar la sala. Dijo que el sofá era horrible, que las cortinas daban depresión, que los cuadros eran de mal gusto. Tadeo estuvo de acuerdo. Y sin preguntarme, sin consultarme, empezaron a cambiar todo. El sofá que compré con Miguel fue reemplazado por uno nuevo que a mí no me gustaba. Las cortinas que yo misma había cosido fueron tiradas a la basura. Los cuadros que había elegido con tanto cuidado fueron bajados y guardados en el garaje, junto con los recuerdos de la infancia de Tadeo. Mi sala dejó de ser mía. Y cuando protesté, cuando finalmente reuní el valor para decir que no me gustaban los cambios, Antonella me miró con lástima y me dijo: «Ay, Inés, tienes que aprender a soltar el pasado. Esto es lo moderno. Esto es lo que se usa ahora». Y Tadeo, mi hijo, el niño que crié, que cuidé, que amé con cada fibra de mi ser, solo dijo: «Mamá, Antonella tiene razón. La casa necesitaba un cambio». Esa noche lloré sola en mi habitación. Era la única habitación que todavía sentía mía. El único espacio donde podía cerrar la puerta y respirar. Pero incluso eso estaba a punto de cambiarme. Porque ahora, parada frente a los repartidores con ese refrigerador que había comprado con tanto esfuerzo, acababa de darme cuenta de algo. Si no ponía un alto ahora, si no recuperaba mi voz ahora, iba a perder todo. Iba a convertirme en una extraña en mi propia vida. Iba a desaparecer dentro de mi propia casa. Y eso no iba a pasar. No más. Los repartidores seguían ahí, esperando. El más joven me miraba con algo parecido a la compasión. El mayor solo quería terminar su trabajo e irse. No los culpaba. Esto no era su problema. Ellos solo habían venido a entregar un refrigerador, no a presenciar el desmoronamiento de una familia. Tadeo dio un paso hacia mí. Tenía esa expresión en el rostro, esa que había perfeccionado durante los últimos 2 años. La expresión de alguien que está a punto de explicarle algo simple a alguien que no entiende. Como si yo fuera una niña. Como si fuera tonta. «Mamá», dijo con voz calmada, casi condescendiente. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Antonella y yo ya lo hablamos. El refrigerador va mejor en nuestro cuarto. Tenemos más espacio allá y...» «Ese es mi cuarto», lo interrumpí. Mi voz seguía tranquila, pero cada palabra salía clara, precisa. «Ese cuarto fue mío durante 30 años. Dormí ahí con tu padre. Lloré ahí cuando murió. Ese cuarto no es tuyo. Nunca lo fue». Antonella soltó un suspiro exagerado, como si estuviera lidiando con una anciana difícil que no entendía razones. «Inés, por favor. Ya no vives en el pasado. Ese cuarto ahora es nuestro. Tú tienes el cuarto de atrás, que es perfectamente cómodo. No entiendo por qué siempre tienes que ser tan... Porque esta es mi casa», dije cortándola. «Y ese refrigerador que ven ahí, ese que ustedes quieren llevarse como si fuera suyo, lo pagué yo. Con mi dinero. Con 8 meses de ahorros». Me volví hacia los repartidores. «Caballeros, ese refrigerador va en la cocina. Por favor, síganme». Y sin esperar respuesta, di la vuelta y caminé hacia la cocina. Mis pasos eran firmes a pesar del temblor que sentía en las piernas. Podía sentir la mirada de Tadeo clavada en mi espalda. Podía escuchar el repiqueteo furioso de los tacones de Antonella contra el piso. Los repartidores se miraron entre sí. Luego miraron a Tadeo. Y finalmente, para mi alivio infinito, me siguieron. La cocina era pequeña pero funcional. El refrigerador viejo estaba en la esquina, junto al fregadero. Había sido blanco alguna vez, pero ahora era más bien de un tono amarillento. La puerta del congelador no cerraba bien y tenía que mantenerla cerrada con cinta adhesiva. El motor hacía un ruido horrible cada noche,
un zumbido constante que me había acompañado durante 15 años. Pero ese refrigerador había sido mío. Lo había elegido yo. Lo había pagado yo. Y ahora iba a reemplazarlo con algo nuevo. Algo que también sería mío. Aquí, dije señalando el espacio. Pueden quitar el viejo y poner el nuevo ahí mismo. El repartidor mayor asintió y empezó a desconectar el viejo refrigerador. El joven comenzó a desenvolver el nuevo, quitando el plástico protector con cuidado. Era hermoso. Blanco. Brillante. Nuevo. Olía a fábrica, a posibilidades frescas, a un nuevo comienzo. Tadeo apareció en la puerta de la cocina. Su rostro había cambiado. Ya no había condescendencia. Ahora había algo parecido a la incredulidad. Como si no pudiera creer que yo le estuviera llevando la contraria. Como si no pudiera procesar que su madre, la mujer callada y resignada de los últimos 2 años, hubiera encontrado su voz. «Mamá, esto es ridículo», dijo. «Estás haciendo una escena por nada». «No es por nada», respondí sin mirarlo. Seguía observando cómo los repartidores movían el refrigerador viejo hacia un lado. «Es por todo. Por cada vez que me ignoraron. Por cada decisión que tomaron sin consultarme. Por cada vez que me hicieron sentir como una extraña en mi propia casa». Antonella apareció detrás de Tadeo. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sus ojos brillaban con furia contenida. «¿Sabes qué, Inés? Haz lo que quieras con tu estúpido refrigerador. Total, siempre has sido egoísta. Nunca piensas en nadie más que en ti misma». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. No por el insulto, sino por la injusticia absoluta de esa afirmación. Yo, que había abierto mi casa cuando ellos no tenían dónde ir. Yo, que cocinaba para ellos todos los días. Yo, que lavaba su ropa, limpiaba sus espacios, les daba todo lo que tenía. Yo era la egoísta. Giré lentamente para mirarla. Y esta vez, no sonreí. Esta vez dejé que viera exactamente lo que sentía. El dolor. La decepción. La rabia silenciosa que había estado acumulando durante 2 años. Egoísta. Repetí. La palabra salió como un susurro, pero cargada de peso. Soy egoísta porque quiero que el refrigerador que pagué con mi dinero vaya en mi cocina. Soy egoísta porque después de 2 años de dejarlos vivir aquí gratis, de alimentarlos, de cuidar de ustedes como si fueran niños, finalmente decidí que merezco tener voz en mi propia casa. Antonella abrió la boca para responder, pero yo levanté una mano. No. Ya terminé de escucharte. Llevo 2 años escuchándote criticar mi casa, mi ropa, mi forma de vivir. Llevo 2 años siendo paciente, siendo comprensiva, esperando que algún día recordaras que esta es mi casa y que ustedes son mis invitados. «Invitados», bufó Antonella. «Qué graciosa eres». «Es la verdad», dije mirándola directamente a los ojos. «No pagan renta. No pagan servicios. No compran comida. Yo pago todo. Con mi pensión. Con mis ahorros. Con el dinero que gané trabajando durante 40 años». Tadeo se movió incómodo en su lugar. Sabía que cada palabra que yo decía era verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía avergonzado. El repartidor mayor carraspeó. «Señora, ya está listo. El nuevo refrigerador está conectado y funcionando». Miré hacia la esquina de la cocina. Ahí estaba. Blanco. Brillante. Perfecto. «Mío. Gracias», dije con una sonrisa genuina. «Muchísimas gracias». Los 2 hombres recogieron sus herramientas y el plástico del empaque. Pasaron junto a Tadeo y Antonella, que seguían parados en la puerta como estatuas de sal. Escuché cómo se despedían, cómo cerraban la puerta al salir. Y luego quedamos solo nosotros 3. En esa cocina pequeña que de repente parecía inmensa. En ese silencio pesado que estaba lleno de cosas no dichas, de resentimientos acumulados, de verdades que finalmente habían salido a la luz. Antonella fue la primera en moverse. Giró sobre sus tacones y salió de la cocina con pasos furiosos. Escuché cómo la puerta de la habitación se azotaba. Luego el sonido de cajones siendo abiertos y cerrados con violencia. Tadeo se quedó ahí, mirándome. Había algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Confusión. Inseguridad.
Tal vez incluso un atisbo de culpa. Mamá. Empezó. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más joven. Como la de ese niño que solía correr hacia mí después de la escuela para contarme sobre su día. Pero no lo dejé terminar. Tadeo, dije suavemente. Durante 2 años, te he dado todo lo que tengo. Mi casa. Mi comida. Mi paciencia. Mi amor. Y en todo ese tiempo, nunca me has preguntado cómo estoy. Nunca me has agradecido. Nunca me has tratado como a tu madre. Me has tratado como si fuera un mueble viejo que está ahí solo porque no han encontrado dónde tirarlo. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No? Entonces, ¿por qué acabas de decirle a 2 extraños que tu esposa es quien manda aquí? ¿Por qué nunca me defiendes cuando Antonella me critica? ¿Por qué permites que cambien toda mi casa sin siquiera preguntarme si estoy de acuerdo? Tadeo bajó la mirada. No me di cuenta, murmuró. Si te diste cuenta, respondí. Solo que te resultaba más fácil ignorarlo. Más fácil dejar que ella hiciera lo que quisiera. Más fácil quedarte callado que defender a tu propia madre. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. Y en ese momento, parada frente a mi hijo en la cocina de mi casa, junto al refrigerador nuevo que había comprado con tanto esfuerzo, me di cuenta de algo importante. Esto era solo el principio. Si quería recuperar mi vida, mi espacio, mi dignidad, iba a tener que seguir peleando. Y por primera vez en 2 años, estaba lista para hacerlo. Todo había comenzado tan gradualmente que casi no me di cuenta de cómo perdí el control. Cuando Tadeo y Antonella llegaron hace 2 años, yo estaba emocionada. Había pasado tanto tiempo sola en esta casa grande y silenciosa. Tanto tiempo comiendo en la mesa de la cocina sin nadie con quien compartir una conversación. Tanto tiempo viendo televisión en la sala vacía, rodeada de recuerdos de una vida que ya no existía. Pensé que sería bueno tener compañía. Pensé que sería lindo escuchar voces en la casa otra vez. Risas. Música. Vida. Qué equivocada estaba. Los primeros días fueron normales. Tadeo y Antonella se instalaron en su habitación. Comían conmigo. Antonella hasta me ayudó a lavar los platos un par de veces. Me contaba historias de su trabajo en una tienda de ropa, de sus amigas, de los lugares que había visitado. Tadeo buscaba trabajo con entusiasmo, salía temprano con su traje y su portafolio lleno de currículums. Yo cocinaba sus platos favoritos. Preparaba el café como a Tadeo le gustaba. Compraba las galletas que Antonella mencionó que le encantaban. Quería que se sintieran bienvenidos. Quería ser una buena madre, una buena suegra. Pero después de la primera semana, algo cambió. Antonella dejó de ayudar en la cocina. Decía que estaba cansada, que había trabajado todo el día, que necesitaba descansar. Yo lo entendí. Todos nos cansamos. Así que lavaba los platos sola mientras ellos veían televisión en la sala. Luego Antonella dejó de trabajar. Dijo que su jefe era horrible, que las clientas eran groseras, que el sueldo no valía la pena. Tadeo estuvo de acuerdo. Dijo que ella no tenía que aguantar ese tipo de maltrato, que podía tomarse un tiempo para encontrar algo mejor. Así que ahora los dos estaban en casa todo el día. Y yo seguía yendo a mi trabajo en la escuela, volviendo cansada por las tardes, y encontrándolos en el sofá viendo programas de televisión, rodeados de platos sucios y vasos vacíos. Al principio lo recogía todo sin decir nada. Pensaba que estaban pasando por un momento difícil, que necesitaban apoyo, que era mi deber como madre ayudar a mi hijo cuando más me necesitaba. Pero las semanas pasaban y nada cambiaba. Tadeo seguía sin encontrar trabajo. Antonella seguía sin buscar uno nuevo. Y yo seguía trabajando, limpiando, cocinando, pagando todas las cuentas. Un día llegué a casa y encontré a 3 amigas de Antonella en mi sala. Estaban bebiendo vino, comiendo bocadillos que yo había comprado para la semana, riendo a carcajadas. La música estaba tan alta que podía escucharse desde la calle. Mis vecinos, la señora Claudia y su esposo José, me miraron con lástima cuando pasé frente a su casa. Esa noche, cuando las amigas se fueron dejando la sala hecha un desastre, reuní el valor para hablar con Antonella. Cariño, le dije con la voz más suave que pude. La próxima vez que quieras invitar a tus amigas, ¿podrías avisarme? Solo para saber que vendrán. Antonella me miró como si le hubiera pedido algo absurdo.
¿Por qué tendría que avisarte? Esta también es mi casa ahora, ¿no? Sí, pero... Entonces no veo cuál es el problema. Mis amigas pueden venir cuando yo quiera. Y se fue a su habitación dejándome parada en medio de la sala, rodeada de botellas vacías y platos con restos de comida. Esa fue la primera señal. Pero yo la ignoré. Luego vinieron las críticas. Pequeñas al principio. Casi como comentarios casuales. Inés, ¿por qué usas esa ropa tan anticuada? Deberías renovar tu guardarropa. Inés, esta sopa está muy salada. ¿No sabes cocinar mejor? Inés, ese cuadro en la pared es horrible. Parece de los años 70. Cada comentario era una pequeña punzada. Pero yo me decía a mí misma que Antonella solo estaba tratando de ayudar. Que tal vez tenía razón. Que tal vez yo estaba un poco desactualizada. Así que empecé a cambiar cosas. Compré ropa nueva que no me quedaba bien, pero que era más moderna. Cociné platillos diferentes que no disfrutaba, pero que Antonella aprobaba. Bajé algunos de mis cuadros favoritos y los guardé en el garaje. Y mientras más cedía, más tomaba ella. Empezó a reorganizar mi cocina sin preguntarme. Movía las ollas, los platos, los utensilios. Yo llegaba a casa y no podía encontrar nada. Cuando le preguntaba dónde había puesto las cosas, suspiraba como si yo fuera una carga. Inés, está todo más organizado ahora. Solo tienes que acostumbrarte. Luego empezó con los muebles. El sofá estaba en el lugar equivocado. La mesa era muy grande. Las cortinas eran feas. Poco a poco, mi sala dejó de parecerse a la sala donde había vivido durante décadas. Se convirtió en algo extraño, algo que no reconocía, algo que no sentía mío. Y Tadeo no decía nada. Nunca decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él, cuando le preguntaba si podía pedirle a Antonella que me consultara antes de cambiar las cosas, solo se encogía de hombros. Mamá, no hagas drama. Son solo muebles. Antonella tiene buen gusto. Déjala hacer lo que quiera. Déjala hacer lo que quiera. En mi casa. Con mis cosas. Con mi vida. Pasaron los meses y las cosas empeoraron. Antonella empezó a meterse en mi habitación cuando yo no estaba. Decía que estaba buscando algo, que necesitaba un cargador o una toalla o cualquier excusa que se le ocurriera. Pero yo sabía que solo estaba curioseando. Revisando mis cajones. Mirando mis cosas. Un día volví del trabajo y encontré que había tirado varias de mis blusas a la basura. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaban viejas y rotas, que le estaba haciendo un favor. Pero esas blusas no estaban rotas. Eran viejas, sí, pero estaban en perfecto estado. Y eran mías. No tenía derecho a tirarlas. Esa noche lloré en mi habitación. Lloré por mis blusas. Lloré por mi casa que ya no sentía mía. Lloré por mi hijo que había dejado de verme como su madre y me veía como un obstáculo. Pero a la mañana siguiente me levanté, me sequé las lágrimas, y seguí adelante. Porque eso era lo que siempre había hecho. Seguir adelante. Aguantar. Sobrevivir. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Yo había estado ahorrando para comprar un refrigerador nuevo. El viejo ya no servía. La puerta del congelador no cerraba. El motor hacía un ruido que me mantenía despierta por las noches. Necesitaba uno nuevo urgentemente. Guardaba el dinero en una lata de galletas en el estante más alto de mi closet. $20 aquí, 30 allá, todo lo que podía apartar de mi pensión después de pagar las cuentas, la comida, los servicios. Era un proceso lento y doloroso, pero estaba decidida. Una tarde llegué a casa y la lata estaba en un lugar diferente. Estaba segura. Yo siempre la ponía detrás de una caja de zapatos viejos. Ahora estaba al frente. Visible. La abrí con manos temblorosas. Faltaban $100. $100 que había tardado semanas en ahorrar. $100 que necesitaba para mi refrigerador. Fui directamente a la habitación de Tadeo y Antonella. Toqué la puerta. Antonella abrió con una bata de seda que yo nunca le había visto. Nueva. Cara. Faltó dinero de mi lata, dije tratando de mantener la voz calmada. Antonella parpadeó con inocencia. ¿Qué lata? La lata donde guardo mis ahorros. En mi closet. Ah, esa. Sí,
Tomé prestados unos $. Necesitaba comprar unas cosas. Necesito que me los devuelvas, dije. Estoy ahorrando para algo importante. Antonella se rió. Una risa ligera, despreocupada. Ay, Inés, relájate. Te los devuelvo cuando pueda. No es para tanto. Y cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, temblando de rabia e impotencia. Había entrado a mi habitación. Había abierto mi closet. Había tomado mi dinero. Y no sentía ni una pizca de remordimiento. Esa noche le conté a Tadeo lo que había pasado. Esperaba que se enojara. Esperaba que defendiera a su madre. Pero solo dijo, mamá, son $100. No es el fin del mundo. Antonella te los devolverá. Nunca lo hizo. Esos $100 nunca volvieron. Y yo tuve que ahorrar durante 2 meses más para recuperar lo que había perdido. Pero finalmente lo logré. Finalmente junté los $1,200 que necesitaba. Y ordené mi refrigerador nuevo sin decirle a nadie. Porque sabía que si lo mencionaba, encontrarían la forma de quitármelo. De convertirlo en suyo. De robarme incluso eso. Y tenía razón. Porque cuando el refrigerador llegó esta mañana, lo primero que hizo Tadeo fue ordenar que se lo llevaran a Antonella. Como si yo no existiera. Como si mi dinero no importara. Como si mi voz no valiera nada. Pero hoy, finalmente, había dicho basta. Hoy había recuperado mi voz. Y no pensaba volver a perderla. Después del incidente con el refrigerador, la tensión en la casa se volvió insoportable. Antonella apenas me dirigía la palabra. Cuando tenía que hablarme, lo hacía con ese tono cortante y frío que hacía que cada frase sonara como un insulto. Tadeo evitaba mirarme a los ojos. Se movía por la casa como un fantasma, escapando a su habitación cada vez que yo entraba a una sala. Pero yo no cedí. El refrigerador se quedó en mi cocina. Y cada vez que lo veía ahí, brillante y nuevo, sentía una pequeña chispa de satisfacción. Era una victoria pequeña, insignificante para algunos, pero para mí significaba todo. Significaba que todavía existía, que todavía tenía voz. Sin embargo, las cosas empeoraron rápidamente. 3 días después del incidente, llegué a casa del trabajo y encontré la sala completamente reorganizada. Otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo habían movido los muebles. Habían quitado todo lo que era mío y lo habían reemplazado con cosas nuevas. El sofá beige que había comprado hacía 5 años ya no estaba. En su lugar había uno gris oscuro, angular, moderno, incómodo. Las cortinas que yo había elegido con tanto cuidado habían sido reemplazadas por unas de tela brillante con un estampado que me dolía mirar. Y lo peor de todo, el retrato de mi boda que había estado guardado en el garaje desde hacía meses seguía sin volver a su lugar. En su lugar había un espejo gigante con marco plateado que reflejaba toda la sala transformada. Me quedé parada en la entrada, con mi bolso todavía colgando del hombro, mirando lo que alguna vez había sido mi espacio. Mi refugio. Mi hogar. Antonella salió de la cocina con una taza de café en la mano. Llevaba puesta una de mis batas, la de color rosa que había sido un regalo de Miguel años atrás. Ni siquiera se había molestado en pedir permiso para usarla. ¿Qué te parece?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho mejor, ¿verdad? Esta sala estaba tan anticuada. Ahora parece de este siglo. No me preguntaste, dije. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. No necesitaba preguntarte, respondió tomando un sorbo de su café. Tadeo y yo vivimos aquí también. Tenemos derecho a que la casa se vea bien. ¿Y mi sofá? ¿Dónde está mi sofá? Lo donamos. Estaba horrible. Inés. Ya era tiempo de tirarlo. Yo no quería tirarlo. Bueno, pues yo sí. Y Tadeo estuvo de acuerdo. Por supuesto que Tadeo estuvo de acuerdo. Tadeo siempre estaba de acuerdo con ella. Tadeo había dejado de ser mi hijo y se había convertido en su títere. ¿Y quién pagó todo esto?, pregunté mirando los muebles nuevos. ¿De dónde sacaron el dinero? Antonella se encogió de hombros. Usamos tu tarjeta de crédito. La encontramos en tu bolso el otro día. No te importa, ¿verdad? Total, vives aquí con nosotros. Es justo que contribuyas a hacer que la casa se vea mejor.
Sentí que la sangre se me iba de la cara. Habían tomado mi tarjeta. Habían gastado mi dinero. Sin preguntar. Sin permiso. Como si todo lo que era mío también fuera de ellos. Devuélveme mi tarjeta, dije extendiendo la mano. Está en la habitación. Te la doy después. No. Ahora. Algo en mi voz hizo que Antonella dejara de sonreír. Me miró con esos ojos entrecerrados, evaluándome, calculando hasta dónde podía empujarme. Está bien, dijo finalmente. No tienes que ponerte dramática. Fue a la habitación y volvió con mi tarjeta. Me la entregó como si me estuviera haciendo un favor. Yo la tomé y la guardé en mi bolso, prometiéndome que desde ese momento la llevaría conmigo a todas partes. Esa noche revisé mi estado de cuenta bancario en línea. Habían gastado $850. $850 en muebles que yo no había elegido, que no me gustaban, que no quería. $850 que habían salido de mi cuenta sin mi autorización. Cuando confronté a Tadeo al día siguiente, él simplemente dijo, «Mamá, era necesario. La casa se veía terrible. Deberías estar agradecida de que Antonella se tomó el tiempo de arreglarla. Agradecida. Debería estar agradecida de que hubieran robado mi dinero y destruido mi espacio». Las semanas siguientes fueron una pesadilla lenta y constante. Cada día traía una nueva humillación, una nueva invasión, una nueva forma de hacerme sentir que no pertenecía a mi propia vida. Antonella empezó a invitar a sus amigas con más frecuencia. Llegaban por las tardes y se quedaban hasta la noche, bebiendo vino, riendo a carcajadas, dejando la casa hecha un desastre. Yo volvía del trabajo cansada y las encontraba en mi sala, usando mis platos, mis vasos, sentadas en los muebles que ella había comprado con mi dinero. Una de sus amigas, una mujer llamada Lilian con cabello teñido de rubio y uñas largas pintadas de rojo, me miró un día y dijo, «Ay, qué linda tu mamá, Antonella. ¿Vive contigo?» Antonella se rió. «Sí, vive con nosotros. Es mayor, ¿sabes? Necesita quien la cuide». Me quedé congelada en la entrada de la cocina. «Vive con nosotros». Como si esta fuera su casa y yo fuera la invitada. Como si ella me estuviera haciendo el favor de dejarme quedarme. No corregí la afirmación. No dije nada. Solo me fui a mi habitación y cerré la puerta, tratando de bloquear el sonido de sus risas. Luego empezaron con la comida. Yo siempre había hecho las compras del supermercado. Compraba lo que nos gustaba, lo que necesitábamos, lo que cabía en mi presupuesto. Pero Antonella empezó a quejarse de todo. «Esto está muy grasoso. Esto tiene mucha sal. Esto es muy barato. ¿Por qué no compras cosas de mejor calidad?» «Porque esto es lo que puedo pagar», le dije un día después de escuchar la enésima queja. «Pues deberías esforzarte más», respondió. «Tadeo y yo merecemos comer bien. Tadeo y ella. Siempre Tadeo y ella. Nunca yo. Como si mis necesidades no importaran. Como si mi esfuerzo no fuera suficiente». Empecé a esconder comida en mi habitación. Galletas, frutas, latas de atún. Cosas pequeñas que podía comer cuando no quería enfrentarme a ellos en la cocina. Cosas que sabía que eran mías y que nadie más tocaría. Pero incluso eso me lo quitaron. Un día llegué a casa y encontré a Antonella saliendo de mi habitación con una bolsa de galletas en la mano. Mis galletas. Las que había comprado y escondido en mi cajón. «¿Estas estaban en tu cuarto?», preguntó masticando una. «¿Por qué guardas comida ahí? Qué raro». No respondí. Solo le quité la bolsa de las manos y volví a mi habitación. Escuché cómo se reía mientras yo cerraba la puerta. Las invasiones a mi privacidad se volvieron constantes. Encontraba mis cajones abiertos. Mi ropa movida de lugar. Mis cosas personales en lugares donde no las había dejado. Antonella rebuscaba entre mis pertenencias como si tuviera todo el derecho del mundo. Un día desapareció un collar que había sido de mi madre. Un collar de plata con un pequeño dije en forma de corazón. No era valioso en términos monetarios, pero para mí lo era todo. Era lo único que me quedaba de ella. Lo busqué por todas partes. En mi habitación. En el baño. En la sala. Nada. 3 días después vi a Antonella usándolo. Estaba en la cocina, preparándose un café, y el collar brillaba en su cuello como si le perteneciera.
Ese es mi collar, dije. El collar de mi madre. Antonella se tocó el cuello con fingida sorpresa. ¿Este? Lo encontré en tu habitación. Pensé que ya no lo querías. Se ve mejor en mí de todos modos. Quiero que me lo devuelvas. Ay, Inés, no seas egoísta. Es solo un collar. Además, ya me encariñé con él. Y se fue, dejándome parada ahí, temblando de rabia impotente. Esa noche le dije a Tadeo lo que había pasado. Le dije que Antonella había tomado el collar de mi madre sin permiso, que le estaba usando como si fuera suyo. ¿Y qué quieres que haga, mamá?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Quiero que le digas que me lo devuelva. Es de mi madre. Es importante para mí. Es solo un collar. No hagas drama. Solo un collar. Como si los recuerdos no importaran. Como si el dolor no fuera real. Nunca recuperé ese collar. Antonella lo siguió usando durante semanas, restregándomelo en la cara cada vez que pasaba cerca de mí. Y Tadeo nunca dijo nada. Nunca me defendió. Nunca reconoció que lo que estaba pasando estaba mal. Me estaba convirtiendo en una prisionera en mi propia casa. Cada día perdía un pedazo más de mí misma. De mi espacio. De mi dignidad. De mi historia. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Cada vez que intentaba poner un límite, me encontraba con un muro de indiferencia y crueldad. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Lentamente. Silenciosamente. Como una grieta que se va haciendo más grande hasta que finalmente todo se rompe. Y esa ruptura estaba muy cerca. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la tarde. Hacía frío afuera, uno de esos días grises de noviembre donde el cielo parece presionar contra la tierra. Yo había salido temprano del trabajo porque tenía una cita con el médico. Nada grave, solo un chequeo de rutina. Mis rodillas me habían estado molestando más de lo normal y el doctor quería asegurarse de que no fuera artritis. Llegué a casa alrededor de las 3 de la tarde. Normalmente no volvía hasta las 6, así que no esperaban verme. Abrí la puerta principal silenciosamente, cargando las bolsas del supermercado que había comprado de camino. Había encontrado pollo en oferta y pensé en preparar la sopa que a Tadeo le gustaba cuando era niño. A pesar de todo, a pesar del dolor y la humillación constante, seguía siendo su madre. Seguía queriendo verlo sonreír. ¡Qué tonta fui! Dejé las bolsas en la entrada y caminé hacia la cocina. Pero me detuve en seco cuando escuché voces que venían de mi habitación. De mi habitación. La puerta estaba entreabierta. La voz de Antonella sonaba clara y decidida. No, Tadeo, ya lo decidí. Este cuarto es perfecto para nosotros. Tiene más espacio, mejor luz, y ese closet es 3 veces más grande que el de la otra habitación. No entiendo por qué le dejamos el mejor cuarto a tu mamá. Escuché a Tadeo suspirar. Es su cuarto, Antonella. Ella y mi papá lo compartieron durante años. No sé si... Ay, por favor. Tu papá murió hace más de 10 años. Ya es tiempo de que supere eso. Además, ella es una sola persona. No necesita tanto espacio. Nosotros somos 2. Es lógico que tengamos el cuarto más grande. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me estuviera apretando el corazón. Querían quitarme mi habitación. La última cosa que todavía sentía mía. El único espacio donde podía cerrar la puerta y respirar. El lugar donde había dormido con Miguel, donde lo había cuidado cuando estaba enfermo, donde había llorado su muerte, donde guardaba cada recuerdo de nuestra vida juntos. Pero Antonella, dijo Tadeo, sonando poco convencido. No sé si ella va a estar de acuerdo. No le estamos pidiendo permiso, respondió Antonella. Se lo vamos a decir. Y si no le gusta, pues qué pena. Esta casa es tan nuestra como de ella. Vivimos aquí también. Me asomé por la rendija de la puerta. Lo que vi me partió el alma. Antonella estaba parada en medio de mi habitación con las manos en las caderas, evaluando el espacio como una reina inspeccionando su futuro palacio. Tadeo estaba sentado en el borde de mi cama, la cama que había compartido con su padre, mirando al suelo con esa expresión de culpa que ya conocía tan bien pero que nunca lo llevaba a hacer lo correcto. Podemos mover sus cosas al cuarto de atrás este fin de semana, continuó Antonella. Es más pequeño, pero ella no necesita mucho. Total, a su edad, ¿para qué quiere tanto espacio?
A mi edad. Como si tener 62 años me convirtiera en algo menos que humano. Como si no mereciera comodidad, privacidad, respeto. Y mira este closet, dijo Antonella abriéndolo. Está lleno de ropa vieja que probablemente ni usa. Podemos donar todo eso y poner nuestras cosas. Empezó a sacar mis blusas, mis vestidos, mis suéteres. Los tiraba sobre la cama sin ningún cuidado. Agarró una caja que estaba en el estante superior, la caja donde guardaba las cartas que Miguel me había escrito cuando éramos novios, las fotos de nuestra luna de miel, los recuerdos más preciados de mi matrimonio. ¿Y esto qué es?, preguntó abriendo la caja. No sé, respondió Tadeo sin siquiera mirar. Probablemente cosas viejas. Antonella empezó a revisar el contenido. Tomó una foto de mi boda y la miró con indiferencia. Mira qué anticuados se vestían antes. Este vestido parece de otra época. Algo se rompió dentro de mí. No fue ruidoso. No fue dramático. Fue silencioso y definitivo. Como el sonido de una rama seca partiéndose bajo demasiado peso. Empujé la puerta y entré a la habitación. ¿Qué están haciendo? Ambos se voltearon sobresaltados. Antonella dejó caer la foto sobre la cama. Tadeo se puso de pie rápidamente, con la cara roja. Mamá, no sabíamos que estabas aquí, tartamudeó. Obviamente, respondí. Mi voz salió sorprendentemente calmada considerando que por dentro sentía que me estaba desmoronando. Ahora respóndeme. ¿Qué están haciendo en mi habitación? Antonella recuperó la compostura rápidamente. Levantó la barbilla con ese aire de superioridad que ya conocía tan bien. Estábamos viendo el espacio. Tadeo y yo decidimos que este cuarto es mejor para nosotros. Este cuarto es mío, dije. Era tuyo, corrigió Antonella. Pero las cosas cambian. Somos más personas en esta casa ahora. Necesitamos reorganizarnos. Reorganizarnos. Qué palabra tan bonita para decir que querían desplazarme, borrarme, convertirme en nada. Miré a Tadeo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Él no pudo sostenerme la mirada. Mamá, es que el cuarto donde estamos ahora es muy pequeño. Este tiene más espacio. Sería más cómodo para nosotros. Para ustedes, repetí. Siempre para ustedes. Nunca importa lo que yo sienta. Nunca importa lo que yo necesite. No seas dramática, dijo Antonella. Te estamos dejando el otro cuarto. No es como si te estuviéramos echando a la calle. Me acerqué a la cama y tomé la caja con mis recuerdos. La abracé contra mi pecho como si fuera lo único que me mantenía de pie. Este fue mi cuarto durante 30 años. Aquí dormí con mi esposo. Aquí lo cuidé cuando estaba muriendo. Aquí lloré su muerte. Cada rincón de este lugar tiene su presencia, sus recuerdos, nuestra historia. Exactamente, dijo Antonella. Por eso necesitas dejarlo ir. Vivir en el pasado no es sano. Inés. Necesitas avanzar. Avanzar. Me estaba diciendo que necesitaba avanzar mientras me robaba lo único que me quedaba de la vida que había construido. Miré la ropa esparcida sobre la cama. Miré a Antonella parada en medio de mi cuarto como si ya fuera suyo. Miré a Tadeo, incapaz de defenderme, incapaz de recordar que yo era su madre, que esta era mi casa, que él me debía todo. Y algo dentro de mí finalmente dijo basta. Salgan de mi habitación, dije. Antonella se rió. ¿Perdón? Dije que salgan de mi habitación. Ahora. Inés, no puedes hablarnos así. Puedo y lo estoy haciendo. Esta es mi casa. Este es mi cuarto. Y ustedes no tienen ningún derecho a estar aquí decidiendo qué hacer con mis cosas. Tadeo dio un paso hacia mí. Mamá, cálmate. Podemos hablar de esto. No hay nada que hablar. Lo interrumpí. No se van a quedar con mi cuarto. No van a mover mis cosas. No van a tocar nada de lo que es mío. Antonella cruzó los brazos. ¿Y si no queremos irnos? ¿Qué vas a hacer? ¿Corrernos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Todos sabíamos que había llegado a ese punto. El punto donde finalmente tenía que decidir. Seguir cediendo hasta desaparecer por completo, o plantar mis pies en el suelo y pelear por lo que era mío. Miré a mi hijo. El niño que había criado sola después de que su padre muriera. El niño al que le había dado todo.
educación, amor, sacrificio, mi vida entera. Y me miró de vuelta como si fuera una extraña, como si fuera un obstáculo, como si fuera nada. En ese momento supe que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo, que el Tadeo que yo conocía, el niño dulce que me traía flores del jardín y me decía que era la mejor mamá del mundo, ya no existía. Había sido reemplazado por este hombre débil que se escondía detrás de una mujer cruel y permitía que su propia madre fuera humillada en su propia casa. Y si lo había perdido de todos modos, entonces no tenía nada más que perder. Salgan de mi habitación, repetí. Esta vez mi voz era de acero. Y luego vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Antonella abrió la boca para protestar, pero algo en mi expresión la detuvo. Por primera vez desde que había llegado a mi casa 2 años atrás, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Tadeo tomó a Antonella del brazo. Vamos, dijo en voz baja. Ya hablaremos después. Salieron de la habitación. Antonella me lanzó una mirada de puro odio antes de cruzar la puerta. Tadeo no me miró en absoluto. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave. Algo que nunca había hecho antes en mi propia casa. Me senté en el borde de la cama, todavía abrazando la caja con mis recuerdos, y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza o de impotencia. Eran de rabia, de determinación, de una claridad cristalina que finalmente había llegado después de 2 años de niebla. Ya no iba a ceder más. Ya no iba a ser invisible en mi propia vida. Ya no iba a permitir que me trataran como si no importara. Esta era mi casa. Y era tiempo de que todos lo recordaran. Esa noche no salí de mi habitación. Escuché a Antonella y Tadeo hablando en voz baja en la sala. Escuché sus pasos yendo y viniendo. Escuché cómo la puerta de su habitación se cerró con fuerza. Pero yo me quedé donde estaba, sentada en mi cama, abrazando la caja de recuerdos, pensando en todo lo que había perdido en estos 2 años. Pensando en la mujer que había sido antes y en la que me había convertido. Pensando en Miguel y en qué diría si pudiera verme ahora, permitiendo que nuestro hijo me tratara así. Y pensando en lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me duché. Me vestí con cuidado, eligiendo uno de mis vestidos favoritos, uno que había dejado de usar porque Antonella había dicho que era anticuado. Me peiné. Me puse los aretes que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. Me miré al espejo y vi a la Inés que había sido. Fuerte, digna, dueña de su propia vida. Salí de mi habitación a las 7 de la mañana. Tadeo y Antonella todavía dormían. Fui a la cocina y preparé café. Me serví una taza y me senté a la mesa, esperando. Tadeo salió primero, alrededor de las 9. Se detuvo cuando me vio sentada ahí, quieta, con las manos alrededor de la taza de café que ya se había enfriado. Mamá, empezó con voz vacilante. Siéntate, dije. Algo en mi tono hizo que obedeciera sin protestar. Se sentó frente a mí, nervioso, evitando mi mirada. Antonella apareció minutos después, bostezando, con el cabello despeinado y mi bata rosa todavía puesta. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó con ese tono irritado que usaba por las mañanas. Siéntate, repetí. No voy a. Siéntate. Antonella. Esta vez mi voz no dejaba espacio para discusión. Antonella intercambió una mirada con Tadeo y luego se sentó, cruzando los brazos con actitud desafiante. Los miré a ambos. A mi hijo que ya no reconocía. A la mujer que había convertido mi vida en un infierno. Y sentí una calma extraña apoderarse de mí. La calma que viene cuando finalmente tomas una decisión de la que no hay vuelta atrás. Tengo algo que decirles, comencé. Y van a escucharme sin interrumpir. Sin excusas. Sin justificaciones. Tadeo bajó la mirada. Antonella rodó los ojos pero no dijo nada. Esta casa es mía. La compré con mi esposo hace 37 años. Cada pago que hicimos, cada mejora que le agregamos, cada sacrificio que hicimos para mantenerla, fue nuestro. No suyo. Mío y de Miguel. Cuando él murió, quedó completamente a mi nombre. Está pagada. No hay hipoteca. No hay deudas. Es mía.
Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran. Hace 2 años, cuando me pidieron quedarse aquí unos días, abrí mi puerta porque eres mi hijo, Tadeo. Porque te amo. Porque una madre siempre ayuda a sus hijos cuando la necesitan. Dije que sí porque pensé que sería temporal. Porque creí que encontrarías trabajo pronto y se irían a su propio lugar. Tadeo se movió incómodo en su silla. Pero han pasado 2 años. 2 años en los que no han pagado ni un solo dólar de renta. Ni de servicios. Ni de comida. Yo pago todo. Con mi pensión. Con los ahorros que me quedan. Con el dinero que gané trabajando 40 años de mi vida. Mamá, empezó Tadeo. No he terminado, lo corté. Durante estos 2 años, he visto cómo mi casa dejó de ser mía. Cómo mis muebles fueron reemplazados sin mi permiso. Cómo mis cosas fueron movidas, tiradas, donadas sin que nadie me preguntara. Cómo mi espacio fue invadido una y otra vez. Cómo fui tratada como una extraña en el lugar donde he vivido más de 30 años. Miré directamente a Antonella. Tomaste mi dinero sin permiso. Usaste mi tarjeta de crédito sin autorización. Entraste a mi habitación cuando no estaba. Tiraste mi ropa. Tomaste el collar de mi madre y nunca lo devolviste. Invitaste a tus amigas y les dijiste que yo vivía contigo, como si esta fuera tu casa y yo fuera tu dependiente. Antonella abrió la boca, pero yo levanté una mano. Todavía no termino. Ayer entraron a mi habitación. A mi habitación. La última cosa que todavía sentía mía. Y decidieron que la querían para ustedes. Decidieron que yo, la dueña de esta casa, debería conformarme con el cuarto más pequeño. Decidieron que mis recuerdos, mi historia, mi vida con Miguel, no importaban. Sentí como la rabia que había estado conteniendo durante 2 años empezaba a hervir en mi pecho, pero mantuve la voz calmada. Y tú, Tadeo, tú permitiste todo esto. Nunca me defendiste. Nunca le dijiste a tu esposa que se detuviera. Nunca recordaste que esta es la casa de tu madre. Que yo te di todo. Que te crié sola después de que tu padre murió. Que trabajé hasta el cansancio para que tuvieras educación, ropa, comida, un techo sobre tu cabeza. Tadeo tenía lágrimas en los ojos ahora. Mamá, lo siento, yo no. Si lo hiciste, dije. Lo hiciste cada vez que te quedaste callado. Cada vez que miraste hacia otro lado. Cada vez que elegiste a ella sobre mí. El silencio que siguió fue pesado, doloroso, cargado de verdades que finalmente habían sido dichas en voz alta. Respiré hondo. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. 1 mes. Eso es más que generoso considerando que nunca tuvimos un acuerdo formal, que nunca pagaron renta, que básicamente han estado viviendo aquí gratis mientras me faltaban al respeto constantemente. ¿Qué? Gritó Antonella poniéndose de pie. No puedes echarnos. Sí puedo. Esta es mi casa. Y ya me cansé. Tadeo también se levantó. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero ahorrado. Yo todavía no encuentro trabajo. Entonces será mejor que empieces a buscar más seriamente, respondí. Porque en 30 días, si siguen aquí, voy a iniciar un proceso legal de desalojo. Y créeme que lo haré. Eres una vieja egoísta, escupió Antonella. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, la interrumpí con una risa amarga. ¿Qué han hecho por mí exactamente? ¿Robarme mi dinero? ¿Invadir mi privacidad? ¿Tratarme como basura en mi propia casa? ¿Eso es lo que han hecho por mí? Me puse de pie, mirándola directamente a los ojos. Salgan de mi cocina. Vayan a empacar. Vayan a buscar departamentos. Vayan a hacer lo que tengan que hacer. Pero en 30 días, quiero que estén fuera de mi casa. Tadeo intentó acercarse a mí. Mamá, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Prometo que... No, Tadeo. Ya no hay nada que arreglar. Ya decidí. Y mi decisión es final. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Escuché a Antonella gritando detrás de mí. Escuché a Tadeo intentando calmarla. Escuché objetos siendo azotados, puertas siendo cerradas con violencia. Pero no me detuve. Entré a mi habitación, cerré la puerta con llave, y me senté en mi cama.
Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza. Pero por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. Había recuperado mi voz. Había establecido mis límites. Había elegido mi dignidad sobre la culpa maternal. Y aunque dolía, aunque cada fibra de mi ser de madre quería ceder y perdonar y dejar que se quedaran, sabía que había hecho lo correcto. Porque si no lo hacía ahora, iba a perderme por completo. Y ya había perdido demasiado. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Antonella y Tadeo apenas me hablaban. Cuando tenían que dirigirse a mí, lo hacían con monosílabos fríos, con miradas llenas de resentimiento. Pero yo mantuve mi postura. No cedí. No me disculpé. No di marcha atrás. Tadeo intentó convencerme varias veces. Aparecía en mi puerta por las noches con los ojos rojos, suplicándome que reconsiderara. Decía que lo sentía, que las cosas iban a cambiar, que Antonella prometió comportarse mejor. Pero yo sabía que eran palabras vacías. Promesas que se romperían en cuanto yo cediera. Mamá, por favor, me rogó una noche. Somos tu familia. No puedes echarnos así. Precisamente porque eres mi familia esperaba que me trataras con respeto, respondí. Y no lo hiciste. Antonella tomó un camino diferente. Pasó de la furia abierta a la manipulación silenciosa. Empezó a actuar como víctima, suspirando dramáticamente cada vez que yo entraba a una habitación, hablando por teléfono con sus amigas sobre lo cruel que era su suegra, lo injusta que estaba siendo. Escuché conversaciones enteras donde pintaba una historia completamente falsa de lo que había sucedido. Ella nos está echando a la calle sin razón, decía llorando al teléfono. Después de todo lo que hicimos por ella. Después de cuidarla todos estos años. Así nos paga. Cuidarme. Como si yo fuera una anciana inválida que necesitaba asistencia. Como si ellos hubieran sido mis salvadores y no mis verdugos. Pero lo peor fueron los intentos de sabotaje. Antonella empezó a esconder cosas. Mis llaves desaparecían y aparecían en lugares extraños. Mi café favorito se terminaba misteriosamente. La leche que compraba para la semana se echaba a perder porque alguien dejaba el refrigerador abierto durante la noche. Pequeñas venganzas mezquinas diseñadas para hacerme la vida imposible. Una mañana encontré que habían rayado mi espejo del baño con algo filoso. Palabras feas, insultos que no voy a repetir. Cuando confronté a Antonella, simplemente se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Tal vez eres tú la que está perdiendo la cabeza. Llamé a un cerrajero y cambié la cerradura de mi habitación. También puse un candado en el refrigerador nuevo de la cocina. Si iban a comportarse como niños malcriados, yo iba a proteger lo que era mío. Los vecinos se empezaron a notar. La señora Claudia, que vivía en la casa de al lado, me detuvo un día cuando estaba recogiendo el correo. Inés, ¿está todo bien? He escuchado muchos gritos últimamente. Estoy resolviendo un problema familiar. Respondí con una sonrisa cansada. Pero ya casi termina. Ella puso su mano sobre la mía. Si necesitas algo, cualquier cosa, estamos aquí. José y yo te apreciamos mucho. No dejes que nadie te haga sentir mal en tu propia casa. Sus palabras me dieron fuerzas. Me recordaron que había gente buena en el mundo. Gente que me veía como un ser humano digno de respeto, no como un recurso para explotar. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Tadeo y Antonella no hacían ningún esfuerzo visible por buscar otro lugar. Seguían en la casa, amargados, resentidos, pero sin moverse. Yo empecé a preparar los documentos para el desalojo legal. Consulté con un abogado, un hombre mayor llamado Lorenzo Díaz que había ayudado a una amiga mía con un problema similar. Tiene todo el derecho de echarlos, me aseguró. Es su propiedad. Ellos no tienen contrato de arrendamiento. Ha sido más que generosa dándoles 30 días. Cuando faltaban 5 días para que se cumpliera el plazo, algo cambió. Llegué a casa del supermercado y encontré a Tadeo sentado solo en la sala. No había música. No había televisión. Solo estaba él, con la cabeza entre las manos. ¿Dónde está Antonella?, pregunté dejando las bolsas en la cocina. Se fue, dijo sin levantar la vista. ¿Cómo que se fue? Se fue. Dijo que no iba a quedarse en una casa donde no era bienvenida.
Dijo que yo tenía que elegir entre ella y tú. Y cuando no pude, se fue. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque la fuente principal de toxicidad había salido de mi casa. Tristeza porque mi hijo estaba sufriendo, y a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Me senté en el sofá frente a él. ¿Y tú qué vas a hacer? Tadeo finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, las mejillas manchadas de lágrimas. No lo sé, mamá. No sé nada. No tengo trabajo. No tengo dinero. No tengo esposa. No tengo nada. Tienes a tu madre, dije suavemente. Siempre me has tenido. Pero la forma en que me trataste estos 2 años, eso no puede seguir. Si te quedas, si quieres quedarte, las cosas tienen que cambiar completamente. Lo sé, susurró. Lo sé y lo siento tanto. Fui tan ciego. La dejé controlarme. Dejé que te hiciera daño. Dejé que nuestra relación se destruyera. ¿Por qué? Pregunté. Necesitaba entender. Necesitaba saber cómo mi niño dulce se había convertido en este hombre que permitió tanto abuso. Porque me sentía fracasado, admitió. Perdí mi trabajo. No podía mantener a mi esposa. No podía pagar mi propio alquiler. Y cuando Antonella empezó a tomar control de todo, fue más fácil dejarla. Porque al menos alguien sabía qué hacer. Al menos alguien parecía tener un plan. Pero ese plan me destruyó a mí, dije. Lo sé. Y nunca podré perdonarme por eso. Nos quedamos en silencio por un largo rato. El reloj de la pared marcaba los segundos. Afuera, escuché a niños jugando en la calle, sus risas un contraste agudo con la pesadez dentro de mi casa. Puedes quedarte, dije finalmente. Pero con condiciones. Vas a buscar trabajo en serio. Vas a contribuir con los gastos de la casa. Vas a respetar mi espacio y mis decisiones. Y vas a ir a terapia, porque necesitas ayuda para entender por qué dejaste que esto llegara tan lejos. Tadeo asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Haré todo eso. Lo prometo. Te lo voy a demostrar. No quiero promesas, Tadeo. Quiero acciones. Quiero cambios reales. Los tendrás. Lo juro por la memoria de papá. Los tendrás. Esa noche, Tadeo empezó a empacar las cosas de Antonella que ella había dejado atrás. Ropa, zapatos, productos de belleza. Todo fue metido en cajas y bolsas. Al día siguiente, ella vino a recogerlo todo. No entró a la casa. Solo esperó afuera mientras Tadeo llevaba las cajas a su auto. La vi desde la ventana de la sala. Se veía furiosa, derrotada, pero también aliviada. Como si ella también estuviera lista para cerrar este capítulo. Cuando terminó de cargar todo, se subió al auto sin decir una palabra y se fue. No hubo despedidas. No hubo disculpas. Solo se fue. Y con su partida, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Tadeo cumplió su palabra. Empezó a buscar trabajo con verdadera dedicación. Salía temprano con su currículum actualizado. Hacía llamadas. Enviaba aplicaciones. Y cuando estaba en casa, me ayudaba. Lavaba los platos. Limpiaba la sala. Cortaba el pasto del jardín que había estado descuidado durante meses. Una noche, mientras cenábamos juntos en la mesa de la cocina, algo simple que habíamos dejado de hacer hacía mucho tiempo, Tadeo me miró y dijo: «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo. Por darme otra oportunidad. Por ser más fuerte que yo». Sonreí. Una sonrisa genuina que no había sentido en mucho tiempo. «Soy tu madre. Siempre voy a amarte. Pero también me amo a mí misma». Y esa fue la lección más difícil de aprender. Tadeo alcanzó mi mano a través de la mesa y la apretó suavemente. «Lo entiendo ahora. Y te prometo que nunca volveré a olvidarlo». Y por primera vez en 2 años, le creí. Pasaron 6 meses desde que Antonella se fue de mi casa. 6 meses que transformaron mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Tadeo consiguió trabajo 3 semanas después de que ella se fuera. No era el empleo de sus sueños. Era un puesto administrativo en una empresa de logística, pero era honesto, estable, y le pagaban decentemente. El primer mes que recibió su sueldo,
Llegó a casa con un sobre lleno de billetes. Mamá, esto es para ti. $300 para la renta y los servicios. Yo lo miré sorprendida. Tadeo, no tienes que. Si tengo que hacerlo, interrumpió. Debí hacerlo desde el principio. Esta es tu casa y si voy a vivir aquí, voy a contribuir. Como debe ser. Tomé el dinero con lágrimas en los ojos. No era por los $300. Era por lo que representaban. Respeto. Responsabilidad. El regreso del hijo que había criado. Poco a poco, la casa empezó a sentirse mía otra vez. Tadeo y yo trabajamos juntos para devolverle su esencia. Sacamos del garaje los muebles que Antonella había desechado. El sofá beige volvió a la sala. Los cuadros que yo había elegido volvieron a las paredes. El retrato de mi boda con Miguel finalmente recuperó su lugar de honor sobre la chimenea. Una tarde, mi sobrina Tatiana vino a visitarme. Hacía meses que no la veía. Cuando Antonella vivía aquí, había dejado de venir porque se sentía incómoda con la tensión constante. Pero ahora, sentadas en mi sala tomando café y comiendo las galletas que yo había horneado esa mañana, pude ver la alegría en su rostro. Tía Inés, la casa se siente diferente. Se siente como antes. Como un hogar. Porque ahora lo es, respondí sonriendo. Ahora es un hogar otra vez. Tatiana me abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Sé que fue difícil, pero hiciste lo correcto. No todos tienen el valor de poner límites, especialmente con familia. Sus palabras me llenaron de una satisfacción profunda. Había hecho lo correcto. Y aunque el camino había sido doloroso, había valido la pena. Tadeo también empezó terapia como prometió. Iba 2 veces por semana a sesiones con una psicóloga llamada Angélica Ortega. Al principio no quería contarme de qué hablaban, pero un día, durante la cena, compartió algo conmigo. La doctora Ortega dice que tengo problemas de codependencia. Que busqué en Antonella lo que debí buscar en mí mismo. Fortaleza. Dirección. Propósito. ¿Y qué piensas de eso? Pregunté. Que tiene razón. Me perdí a mí mismo tratando de complacer a alguien que nunca iba a estar satisfecha. Y en el proceso, lastimé a la persona que más me amaba en este mundo. No respondí. Solo alcancé su mano y la apreté. Algunas cosas no necesitaban palabras. Con el tiempo, empecé a recuperar partes de mí misma que había olvidado. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres que habían vivido vidas llenas de altibajos, de pérdidas y victorias. Nos reuníamos cada jueves por la tarde para discutir libros, pero terminábamos hablando de la vida, compartiendo historias, riéndonos de las cosas absurdas y llorando por las tristes. Una de ellas, una señora llamada Hortensia Martínez, se convirtió en una amiga cercana. Ella también era viuda, también había pasado por situaciones difíciles con sus hijos adultos. Entendía mi dolor de una manera que pocas personas podían. Lo que hiciste requirió mucho valor, me dijo un día mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa. Muchas madres se hubieran quedado calladas hasta morir. Tú elegiste vivir. Tenía razón. Había elegido vivir. Había elegido mi dignidad sobre la culpa. Había elegido respetarme a mí misma incluso cuando eso significaba decepcionar a mi hijo. Renové mi habitación. Pinté las paredes de un color durazno suave que me recordaba los atardeceres de verano. Compré sábanas nuevas, cortinas nuevas, y un edredón hermoso con flores bordadas. Cada vez que entraba a mi cuarto ahora, sentía paz. Sentía que estaba en mi santuario, en mi espacio sagrado que nadie volvería a invadir. También arreglé el jardín. Miguel había sido quien siempre lo cuidaba, y después de su muerte, lo había descuidado. Pero ahora, con Tadeo ayudándome los fines de semana, podamos los arbustos, plantamos flores nuevas, reparamos la cerca que se estaba cayendo. El jardín volvió a florecer, y con él, yo también. Un sábado por la mañana, mientras Tadeo y yo trabajábamos en el jardín, un auto se detuvo frente a mi casa. Reconocí el vehículo inmediatamente. Era Antonella. Se bajó del auto, pero no se acercó. Se quedó parada en la acera, mirando hacia la casa. Tadeo dejó de trabajar y se puso tenso. ¿Quieres que le diga que se vaya?, preguntó. No, respondí. Veamos qué quiere.
Antonella finalmente cruzó el jardín y se detuvo frente a nosotros. Se veía diferente. Más delgada. Más cansada. El brillo arrogante que siempre había tenido en los ojos se había apagado. Inés, dijo con voz vacilante. Tadeo. Necesito hablar con ustedes. Tadeo cruzó los brazos, pero no dijo nada. Yo dejé mi pala a un lado y esperé. Vine a disculparme, continuó Antonella. Sé que lo que hice estuvo mal. Todo. La forma en que los traté. La forma en que actué como si esta casa fuera mía. La forma en que te falté al respeto. Inés. Miré sus ojos buscando sinceridad. Había algo ahí, tal vez arrepentimiento genuino, pero también había algo más. Necesidad. Desesperación. ¿Qué pasó, Antonella? Pregunté. Ella bajó la mirada. Todo se desmoronó después de que me fui. Perdí mi trabajo. No pude pagar el alquiler del departamento donde me estaba quedando. Y Tadeo. Lo extraño. Extraño lo que teníamos. Tadeo dio un paso al frente. Lo que teníamos era tóxico. Antonella. Tú controlabas todo. Yo no era yo mismo contigo. Era una versión patética de mí que hacía todo lo que tú querías. Pero podemos intentarlo de nuevo, suplicó ella. Podemos hacerlo diferente esta vez. No, respondió Tadeo con firmeza. No voy a volver atrás. He trabajado demasiado en mí mismo estos meses. He reconstruido mi relación con mi mamá. He encontrado quién soy realmente. Y no voy a tirar todo eso por la borda. Antonella se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Inés, por favor, ¿podrías hablar con él? ¿Podrías convencerlo de que me dé otra oportunidad? La miré por un largo momento. Esta mujer que había hecho mi vida un infierno, que había robado mi paz, mi dignidad, mi hogar, que me había tratado como si fuera nada. Y sentí, nada. No rabia. No dolor. Solo una calma profunda y una claridad absoluta. Antonella, dije suavemente. No voy a convencer a mi hijo de nada. Él es un adulto y puede tomar sus propias decisiones. Pero lo que sí te voy a decir es esto. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te falten al respeto. Aprendí que ser amable no significa ser débil. Y aprendí que a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es decir que no. Ella sollozó. Pero los amo. A los dos. Entonces demuéstralo respetando nuestras decisiones, respondió Tadeo. Demuéstralo dejándonos en paz. Demuéstralo trabajando en ti misma como yo estoy trabajando en mí. Antonella se quedó ahí parada por un momento más, luego se dio vuelta y caminó de regreso a su auto. La vimos irse en silencio. Cuando el auto dobló la esquina y desapareció, Tadeo suspiró. Hice lo correcto, mamá. Lo hiciste, respondí poniendo mi mano en su hombro. Estoy muy orgullosa de ti. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina, con mi refrigerador nuevo funcionando perfectamente, con mi hijo ayudándome a picar vegetales, con música suave sonando en el radio, miré alrededor y me di cuenta de algo. Era feliz. Genuinamente feliz. Mi casa era mía otra vez. Mi vida era mía otra vez. Mi paz era mía otra vez. Había perdido 2 años en la oscuridad, permitiendo que me hicieran invisible, permitiendo que me robaran pedazos de mi alma. Pero los había recuperado. Uno por uno. Con cada límite que establecí. Con cada vez que dije no. Con cada momento que elegí mi dignidad sobre la culpa. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Tenía 62 años. Canas en el cabello. Arrugas alrededor de los ojos. Manos marcadas por años de trabajo. Pero también tenía algo que había perdido y recuperado. Tenía mi voz. Tenía mi fuerza. Tenía mi libertad. Y nadie, nunca más, me las iba a quitar. Tadeo puso un plato en la mesa y me sonrió. La cena está lista, mamá. Gracias, mi amor, respondí. Nos sentamos juntos, madre e hijo, en la casa que era mía, en la vida que había reclamado, en la paz que había peleado por conseguir. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me asustaba. Porque sabía que sin importar lo que viniera, iba a estar bien. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas. Amarme a mí misma no era egoísmo. Era supervivencia.
Era dignidad. Era vida.